En este vídeo vamos a ver un poquito sobre sucesiones, término general y tal, y concretamente estudiaremos un poquito más en profundidad las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Bueno, vamos a empezar con las sucesiones. Llamamos sucesión a un conjunto infinito de números dado de forma ordenada, ¿eh? Siempre podemos decir quién es el primero, el segundo, el tercero y continuar la serie. Los elementos de esa sucesión se llaman términos y se suelen designar mediante una letra con un subíndice. Aquí tenemos a su 1, a sus 2, a sus 3, a sus 4, a sus 5, etc. Y el término general se simboliza por a sub n y es el que representa a cualquiera de esos elementos, de esos términos. Por ejemplo, aquí tenemos a su 1 igual a 1, a su 2 igual a 3 y en general, pues a sub n sería este de aquí, tendría esa fórmula. Vamos a ver cómo se puede determinar una sucesión, ¿vale? Cómo se puede dar una ley para que podamos continuar dando la sucesión. Por ejemplo, podemos dar el término general. Aquí tenemos a sub n igual a n cuadrado más 2, de forma que utilizando esta formulita podemos hallar todos los términos de esta sucesión. Si n es igual a 1, pues tendríamos 1 al cuadrado más 2 es 3. Si n es igual a 2, 2 al cuadrado, 4 más 2, 6. Si n es igual a 3, 3 al cuadrado, 9 más 2, 11. Así vamos teniendo todos los términos de la sucesión. Este sería el término general. Otra forma de expresar una sucesión sería mediante una ley de recurrencia. Por ejemplo, decimos quién es el primero y quién es el segundo. El primero es 1, el segundo es 3 y a partir de ahí el siguiente se utilizaría mediante el último y el antepenúltimo. Por ejemplo, en esta sucesión tendríamos que sumar el penúltimo término más el doble del antepenúltimo. Por ejemplo, si tenemos 1 y 3, el último más el doble de 1 sería 5. Luego, ¿cómo se formaría el cuarto término? Pues el último más el doble del antepenúltimo, es decir, 5 más 6, 11. ¿Cómo se formaría el siguiente? Pues el último más el doble del antepenúltimo, 11 más 10, 21 y así sucesivamente. Bueno, esto es una ley de recurrencia de todas las que nos podemos inventar, ¿no? Bueno, dentro de las sucesiones tenemos dos tipos muy importantes que se llaman las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Vamos a ver en un principio las progresiones aritméticas. Bien, una progresión aritmética es una sucesión en la que se pasa de cada término al siguiente sumando un número fijo que se llama diferencia de la progresión. Por tanto, una vez que hemos decidido quién va a ser el primer término, pues al siguiente se pasaría cogiendo el anterior y sumándole esa diferencia. Así que el término general sería a sub n igual al primero más n menos una veces esa diferencia. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, yo tengo una sucesión que empiece en 5 y quiero que la diferencia sea 2, es decir, vamos a ir de 2 en 2, pues yo tendría el primero es 5, el siguiente sería más 2, 7, este sería el primero, este sería el segundo, el siguiente más 2 sería 9, el tercero, el siguiente más 2 sería 11, el cuarto. Entonces, en general, si yo quiero pasar del primero directamente al cuarto, pues yo tendría que contar y diríamos, bueno, pues hago 1, 2, 3 saltos. Para pasar del primero al cuarto se dan 3 saltos. Así que sería el primero más 4 menos 1 por la diferencia que es 2. Y esto es 3. Es decir, para pasar al cuarto siempre se dan 4 menos 1 saltos. De ahí que la fórmula general sería, el término general a sub n sería el primero más n menos 1 por la diferencia. Porque para pasar del primero al cuarto damos 3 saltitos. Para pasar del primero al décimo daríamos 9 saltitos y así sucesivamente. Bien, esto sería una progresión aritmética. ¿Cómo se halla la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética? Pues S sub n, la suma del primero más el segundo hasta el término número que ocupa el lugar n, es igual al primero más el último, ¿veis? Primero más el último, por el número de términos partido por 2. Eso siempre es así. Por ejemplo, en esta sucesión que yo me he inventado antes, esta progresión aritmética, 5 más 7 más 9 más 11, si yo quiero sumar los 4 primeros términos, que serían 5 más 7 más 9 más 11, bueno, pues no hace falta que hagamos esa suma. Según esta formulita, que sirve para las progresiones aritméticas, para sumar los términos de una progresión aritmética, solo tendríamos que sumar el primero más el último por el número de términos, estoy sumando 4 términos, partido por 2. Siempre es así. Por lo tanto, esto sería 16 por 4 partido por 2
esto es 32. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, 11 más 17 más 23 más 29. Esta es una progresión aritmética porque empezamos en 11 y vamos sumando siempre una diferencia fija que es 6. Su término general sería el primero más n-1 por 6. Si quitamos paréntesis, pues nos quedaría esto de aquí, ¿no? ¿Y cómo se sumaría aquí los n primeros términos de esta progresión? Pues sería el primero, que es 11, más el que ocupa el lugar n, que es el que tiene la fórmula general está aquí, 6n más 5, por el número de términos partido por 2. Aquí tenemos otro ejemplo, 3, menos 1, menos 5, menos 9. Como veis aquí vamos restando 4, por tanto la diferencia de esta progresión aritmética es menos 4 y el primer término sería 3. Su término general sería primero por la diferencia multiplicado por n menos 1. Y la suma de los n primeros términos de esta progresión aritmética pues sería el primero, que es 3, más el último, que este es el último que estoy sumando porque estoy llegando hasta el lugar n, multiplicado por el número de términos que es n partido por 2. Vamos a ver ahora el otro tipo de progresiones, que serían las progresiones geométricas. En este caso, las progresiones geométricas lo que hacemos es que en vez de ir sumando una cantidad constante, lo que vamos a hacer es ir multiplicando una cantidad constante. Entonces, de esta forma tendríamos el primer término a su 1 y luego, para llegar al término enésimo, lo que hacemos es que cogemos el anterior y le multiplicamos r, una cantidad constante que se llama razón. Es la razón de la progresión. En general, tendríamos que el término enésimo sería el primero por la razón elevado a n-1. ¿Por qué? Pues porque para llegar del primero al séptimo tendremos que multiplicar 6 veces por la razón, ¿no? 6 saltitos para llegar del primero al séptimo, para llegar del primero al décimo 9 saltitos, y en general para llegar del primero al lugar enésimo pues tendremos que multiplicar n-1 veces la r. También tenemos una formulita para sumar los n primeros términos de una progresión geométrica y la formulita sería esta, ¿no? La suma de los n primeros términos sería el último por la razón menos el primero partido razón menos 1, siempre que la r sea distinta de 1. Ejemplo, tenemos la progresión 3, 6, 12, 24, como veis, estamos multiplicando por 2, la razón aquí es 2, ¿no? Esta progresión queda definida en cuanto decimos que el primer término es 3 y que la razón es 2. Su término general sería pues decir que el primero es 3 y que la razón es 2, por tanto 3 por 2 elevado a n menos 1. La suma de los n primeros términos de esta progresión geométrica sería el último, que es este, por la razón, menos el primero, que es 3, partido razón menos 1, 2 menos 1. Veamos otro ejemplo. 18, 6, 2, 2 tercios. Como veis aquí estamos dividiendo por 3, por tanto la razón es 1 tercio. Su término general sería el primero, que es 18, por la razón 1 tercio elevado a n menos 1. Y la suma de los n primeros términos en esta progresión sería el último por la razón menos el primero, que es 18, partido de la razón, que es 1 tercio menos 1. Bueno, tenemos también que comentar que si la razón de la progresión geométrica tiene valor absoluto menor que 1, como la que acabamos de ver ahora, que era 1 tercio, podemos sumar los infinitos términos, es decir, todos los términos de la progresión. Y la fórmula que queda es muy parecida a la que teníamos antes. Recordad que antes para sumar los n primeros términos teníamos esta fórmula, ¿no? El último por la razón menos el primero partido de razón menos 1. Bien, cuando yo tengo 1 tercio elevado a algo muy grande, eso es casi 0. Por tanto, en el infinito, esta parte de aquí es como si fuese 0. Así que nos quedaría simplemente esta formulita, r menos 1. Y aquí, como nos queda este negativo primero, si multiplicamos todo por menos 1, pues nos quedaría a su 1 ya positivo, la r negativa, y el 1 positivo. Si escribimos el 1 delante y la r detrás, tenemos la formulita que acabamos de ver antes. Entonces, vamos a ver un ejemplo de progresión aritmética con razón en valor absoluto menor que 1. Por ejemplo, vamos a coger la progresión 1, 1 medio, 1 cuarto,
1 octavo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta progresión queda definida en cuanto decimos que el primer término es 1 y que la razón es un medio. Como tenemos una razón en valor absoluto menor que 1, podemos considerar la suma de todos los términos, los infinitos términos de esta progresión. ¿Cómo se hace esa suma? Bueno, pues según la formulita tenemos que coger el primer término, que es 1, partido 1 menos la razón. 1 menos un medio es 0,5, ¿no? O bien un medio. Y 1 entre un medio da 2. Por tanto, si sumamos todos los términos estos de aquí, al final nos daría 2. Cosa que no nos extraña mucho porque en cuanto nos ponemos a calcular, esto de aquí suma 1,5, esto es 0,25, por tanto aquí ya tenemos 1,75, este de aquí es 0,125, así que aquí ya tenemos 1,875, etcétera, etcétera. Como vemos, cada vez nos vamos aproximando más al número 2. Conforme vayamos sumando más y más términos, nos estaremos acercando más y más al 2. Y se supone que cuando sumemos todos los términos infinitos, que obviamente eso no lo podemos hacer, pero si sumásemos todos los términos infinitos, tendríamos al final que esa suma da 2.